Buenas, bienvenidos a esta novena clase y hoy veremos las consecuencias del delito. Bien, como vimos en las clases anteriores, el hecho de cometer un delito conlleva unas consecuencias, que suele ser la pena. La pena o la medida de seguridad, puesto que cabe saber, primero, partiendo del hecho de que sabemos que van a existir unas consecuencias cuando cometamos un delito, que va a ser una consecuencia negativa impuesta por el Estado, debemos saber que existen sistemas penales monistas y sistemas penales dualistas. El sistema penal monista solo introduce penas, es decir, en un sistema penal monista, la única consecuencia del delito, la única consecuencia que puede derivar del hecho de cometer un delito es la imposición de una pena, es decir, la imposición de una sanción que viene desde el Estado y cuyo único fundamento es la culpabilidad, el hecho de que seas culpable de cometer ese delito. En cambio, en el sistema penal dualista, que es el que tenemos en España actualmente, se pueden introducir tanto penas como medidas de seguridad, es decir, hay dos posibles consecuencias o dos grupos de consecuencias, que luego veremos que se subdividen en otros, cuando tú cometes un delito, que te puede imponer el Estado. El sistema penal dualista, como he dicho, incorpora tanto medidas de seguridad como penas. Las penas, como he dicho antes, basadas en la culpabilidad, pero las medidas de seguridad no basadas ya en la culpabilidad, o al menos no únicamente, sino que basadas en la peligrosidad del reo, en la peligrosidad del delincuente, de quien ya ha cometido el delito. Aunque esto no lo explicaré aquí, puesto que lo explicaré más adelante. Una vez sabemos que existen estos dos tipos de sistemas penales, a grandes rasgos, el sistema penal monista y el dualista, vamos a profundizar un poco más dentro de nuestro sistema penal para ver qué otras penas encontramos, más concretamente. Nuestro sistema de penas básicamente se compone de penas privativas de libertad, privativas de otros derechos y privativas de multa. También mencionar que atendiendo a la gravedad de la pena, puede ser grave, menos grave o leve. Que antes había lo que se conocía como delitos y faltas y luego, tras la reforma de 2015, si no recuerdo mal, se reformó y se cambió por penas graves, menos graves y leves. Esto lo podéis encontrar en el artículo 33 del Código Penal, con mayor detalle, y allí pone cuáles son graves, cuáles son menos graves y cuáles se consideran leves. En primer lugar, veamos qué penas privativas de libertad existen en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro derecho penal, que están previstas en el artículo 35 del Código Penal. En primer lugar, la pena por excelencia privativa de libertad, ¿cuál sería? La pena de prisión, evidentemente, que consiste simplemente en enviar al reo a un establecimiento penitenciario de cumplimiento, que luego veremos que existen otros, y para más detalle de esto, la acumulación de penas y demás, es decir, cuánto puede cumplir máximo una persona, cuánto puede estar máximo una persona en la prisión, se regula en los artículos 75 y siguientes del Código Penal, que contienen allí las normas específicas acerca de esto. Pero en principio no superará los 40 años, cabe decir. Además de la pena de prisión convencional, que es la que os acabo de decir ahora, llevar al reo a la pena que cumpla el tiempo determinado en una prisión, en un establecimiento penitenciario de cumplimiento, existe la pena que llamamos de prisión permanente revisable. Esta pena consiste en ingresar al reo en prisión y cada cierto tiempo, un tiempo que deberá estar preestablecido y predeterminado, ir revisando la condena para determinar si el reo se encuentra en unas condiciones favorables, hay un pronóstico favorable de reinserción de esta persona que ya ha delinquido. Entonces, si por ejemplo el tiempo de revisión de la condena se establece en 15 años, el reo, es decir, el delincuente, entrará en prisión, pasará allí 15 años y una vez pasen estos 15 años se establecerá un pronóstico que previamente evidentemente se habrá ido analizando el comportamiento del reo dentro de prisión. Entonces, cuando se cumplan estos primeros 15 años, como he dicho, se revisará a ver si realmente ya podría reinsertarse en la sociedad, si ya tiene un pronóstico favorable, etc. Si así es, se comprueba que ya tiene un pronóstico favorable y puede reinsertarse en la sociedad, se les dejará en libertad, simplemente habrán sido 15 años. En caso contrario, en caso de que se haga este análisis y se considere que no está reinsertado socialmente, que no sería apto para volver a soltarlo y volver a dejarlo en libertad, pues volvería a pasar otros 15 años. Y cuando ya llevara un total de 30 años se volvería a hacer una revisión a ver si puede salir. Y así constantemente, cada 15 años se iría haciendo esta revisión. El periodo que debe pasar entre estas revisiones viene marcado por ley, como he dicho antes, y dependerá del delito que haya cometido esta persona. Y esto podemos encontrarlo en el artículo 36 del Código Penal. Después, dentro de las penas privativas de libertad, encontramos la pena de localización permanente. ¿Qué es? Pues bien, consiste en obligar al penado a permanecer en un lugar concreto y no moverse de allí, no salir de allí. Este lugar puede ser el domicilio o puede ser cualquier otro lugar que decida el juez, pero tendrá que estar motivado, evidentemente. Y tendrá en principio una duración máxima de 6 meses.
Encontramos su regulación en el artículo 37 del Código Penal. Bien. Por último, tendríamos la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa, que será una pena privativa de libertad, derivada evidentemente del impago de una multa, es decir, cuando se imponga una multa penal y ésta no se cumpla, habrá una responsabilidad subsidiaria por el impago de esta multa, que consistirá en privación de libertad o en trabajos en beneficio de la comunidad, como ya veremos posteriormente, ya que esto lo explicaré con algo más de profundidad cuando explique la multa. Tras ver las penas privativas de libertad, tenemos las llamadas penas privativas de derechos. Las diferentes penas privativas de derechos existentes están reguladas en el artículo 39 del Código Penal, pero aquí daremos la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial y los trabajos en beneficio de la comunidad. La inhabilitación absoluta, regulada por los artículos 40 y 41 del Código Penal, supone la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que pueda tener el reo. Por ejemplo, si se inhabilita a un juez, este perderá su empleo como juez y no podrá volver a ocupar un cargo de juez, en este caso, hasta que se acabe esta inhabilitación. Pero no lo volverá a obtener instantáneamente, puesto que si no estaríamos hablando de una suspensión, sino que tendrá que volver a hacer, pues en este caso, las oposiciones, etc. Es decir, se le retira todo eso, todos esos méritos que tenía, por ejemplo, por haber hecho las oposiciones y ya haber sido juez, también se le retiraría. Por lo que si le inhabilitan durante ese tiempo, durante el tiempo de inhabilitación, no podrá volver a conseguirlo y tendrá que esperarse a conseguirlo posteriormente y volver a opositar y volver a conseguir su plaza como juez. Luego, tendríamos la inhabilitación, después de la inhabilitación absoluta, tenemos en el artículo 42 del Código Penal la inhabilitación especial, que básicamente consiste en lo mismo que la inhabilitación absoluta, solo que en vez de retirar todos los honores, empleos o cargos públicos que pueda tener una persona, se retirarían solo algunos, es decir, unos concretos que vienen determinados en la sentencia, es decir, el juez debe decir cuáles son y evidentemente debe estar motivado, debe tener un sentido, y solo se centrarían algunos honores, algunos cargos públicos o algún empleo que tenga ese delincuente en concreto en vez de todos, simplemente algunos. Y deberá estar evidentemente detallado por el juez y motivado. Por último, tenemos la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Esta pena obliga al penado a trabajar sin obtener salario, es decir, a trabajar sin obtener una remuneración. Y realmente lo que consiste es que en la administración deberá dar un trabajo, deberá dar un puesto de trabajo para que realice una actividad económica a esta persona, pero no tendrá derecho a salario. Por lo tanto, aquí esta es una pena privativa del derecho al salario, realmente, ¿no? Acerca de esta pena, cabe señalar que solo podrá ser impuesta si el reo la acepta, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico español y a nivel europeo también, está prohibido lo que se llaman trabajos forzados. Por lo tanto, se considera que si hubiera una pena que consistiera en trabajos en beneficio de la comunidad, pero no requiriese la aceptación del reo, estaríamos hablando de trabajos forzados, al igual que pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi con Hitler, que había campos de trabajo forzoso. Se consideraría que estaría pasando esto y, por lo tanto, como esto está prohibido, pues el reo tiene que aceptar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Bien, entonces, ¿qué pasa si el reo no acepta esta pena? Evidentemente no quedará libre sin más, sino que en caso de que no acepte los trabajos en beneficio de la comunidad, se le aplicará la otra pena, puesto que siempre en el Código Penal, cuando veamos que se puede aplicar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, dirá, se le aplicará 30 días en trabajo de beneficio de la comunidad o multa de tanto, o prisión, o lo que sea. Siempre habla dos alternativas por esta razón, porque el reo deberá aceptar trabajos en la comunidad, en beneficio de la comunidad, y si no lo acepta, se le aplicará la otra. Bien, por último, dentro del sistema de penas español encontramos la pena de multa, como hemos dicho antes, privativa de libertad, privativas de derechos y privativas, en este caso, multas. La multa, regulada en el artículo 50 del Código Penal, es una sanción de carácter patrimonial, de carácter pecuniario, y se rige por el sistema de días multa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se fijará una extensión de esta pena, es decir, una extensión de la multa, por ejemplo, un mes de multa, que viene regulada en el propio Código Penal y está establecida en función de la gravedad del delito, y luego una cuota. Se establecerá una cuota, por ejemplo, 2 euros al día, que vendrá establecida no por la gravedad del delito, sino por la capacidad económica del reo. Y de aquí el sistema de días multa, que digamos que es el sistema que se utiliza generalmente y es un sistema que lo que intenta o lo que consigue es adaptar la pena de multa, esta sanción pecuniaria, a la capacidad económica del reo, para modular un poco esa responsabilidad penal. Por eso vemos que en el Código Penal, veremos cuando vayamos a los artículos, que aparece multa de 6 meses.
Esto querrá decir que quien cometa ese delito tendrá una extensión de la multa de 6 meses y luego, en función de su capacidad económica, de la capacidad económica del reo en concreto que cometa el delito, pagará una cuota más alta o más baja. Es decir, pagará más euros al día o menos euros al día. Este sistema será el general. Como bien he dicho antes, será el general que regirá la pena de multa y será el que se aplicará en la mayoría de casos. Pero tal y como establece el artículo 52 en el Código Penal, habrá algunos casos en los que la pena no atienda a este sistema de días multa, sino que sea se base en el sistema de multa proporcional y, por tanto, la multa en este caso atenderá, el monto que deberá pagar el reo, atenderá al daño causado o al delito cometido o a los beneficios obtenidos mediante la comisión de este delito, etc., ¿no? Esto suele pasar, por ejemplo, en casos de tráfico de drogas o este estilo, que se obtienen muchos beneficios verdaderamente con ese, como ya sabemos, con el tema de las drogas, el mercado de las drogas, etc. Y entonces en este caso se puede aplicar una pena de multa, aparte de prisión, etc. Se pueden aplicar penas de multa que no atiendan a la capacidad económica del reo, puesto que a veces ni siquiera tiene bienes declarados como suyos, etcétera, o sea, parece que sea insolvente cuando realmente está sacando mucho dinero de actividades en negro, como es la venta de drogas o la venta de armas. Y en este caso se aplicaría una multa proporcional. Una multa, por ejemplo, proporcional al beneficio que está obteniendo de este comercio de drogas, por ejemplo. Pero insisto en que esto será en algunos casos. El sistema general será el de días multa, es decir, una extensión de la multa fijada en función de la gravedad del delito y prevista en el Código Penal, por tanto, y luego una cuota diaria establecida en función de la capacidad económica del reo. En estos casos, en los casos del sistema proporcional de multa, que es el que no atiende a la capacidad económica del reo, se dice que no modula tanto esta capacidad, y por eso se da en algunos casos concretos, porque lo suyo es que se adapte a la capacidad económica del reo. Por último, decir que si se incumple esta pena, es decir, si el reo se niega a pagar la multa, el condenado se niega a pagar la multa, sin más, habrá, como hemos dicho antes, una responsabilidad penal subsidiaria por impago de la multa. Esto está regulado en el artículo 53, ¿y qué querrá decir? Pues supondrá que por cada 2 cuotas no pagadas, por cada 2 cuotas impagadas por el reo, habrá un día de privación de libertad o un día de trabajos en beneficio de la comunidad, una jornada de beneficios en la comunidad, que será de 8 horas. Por lo tanto, como vemos, hay una respuesta penal al impago de la multa, es decir, la multa no se impone sin más, sino que en el caso de que no se pague esta multa penal impuesta, se recurrirá a una pena privativa de libertad, como puede ser un día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas o trabajos en beneficio de la comunidad también. Y bueno, hasta aquí esta clase, espero que haya quedado todo claro y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.